Bueno, son las 7:30 ya, así que si os parece vamos a comenzar con la presentación de la conferencia de este martes del ciclo de vino y arquitectura. Que, bueno, en primer lugar, bienvenidos al museo y sobre todo en un día así que lo que apetece es estar tomando el vino, pero en un bar a lo mejor, más que, ¿no?, al aire libre, tomar un vinito. Pero no desmotive. Pero no. No desmotive. Bueno, hoy nos acompaña José Manuel Aladro Prieto. Él es profesor y actualmente director del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. En este mismo departamento forma parte del Grupo de Investigación Patrimonio y Desarrollo Urbano Territorial en Andalucía. José Manuel tiene muchísimas publicaciones, libros, capítulos de libros, artículos, ponencias a congresos, en fin, un amplio currículum con trabajos hechos por él o en colaboración con otros autores. Y esa inmensa producción científica se puede explicar un poco, tiene que ver con sus intereses y sus líneas de investigación, que son amplias, son variadas. Pues tiene estudios sobre conjuntos históricos de distintas ciudades andaluzas, pues sobre Ronda o sobre Sevilla. Tiene trabajos dedicados a la arquitectura conventual, por ejemplo, trabajos sobre los conventos femeninos de Évora o la implantación monástica de las órdenes dominica y franciscana en Andalucía. También se ha dedicado a las fortificaciones y una muestra pues sería la guía de fortificaciones y sistemas defensivos de la Bahía de Cádiz. Por supuesto, al patrimonio industrial, a su preservación, a su paisaje y a su puesta en valor, o trabajos más actuales, además, relacionados con la percepción, con la memoria, es decir, con la identidad cultural de los espacios construidos, ¿no?, que es como una línea muy interesante. Buenas tardes. Entre la que destaco algunos trabajos como identidad cultural y accesibilidad, análisis de los procesos de turistificación en los centros históricos de la ciudad de Sevilla, o lo agrícola, lo defensivo y lo antropológico, claves culturales para una gestión sostenible del patrimonio en el contexto rural. Pero a lo que ha dedicado una parte muy importante de su investigación y de su trabajo científico es al tema que le traigo con nosotros hoy, a Jerez, a su paisaje cultural y a sus bodegas, ¿no? Empezando por su propia tesis que defendió en el año 2012, titulada La construcción de la ciudad bodega, arquitectura del vino y transformación urbana en Jerez de la Frontera en el siglo XIX. Pero, aunque esta tesis sea de 2012, él no ha dejado de trabajar sobre este tema y solamente les voy a citar unos últimos trabajos de los últimos 2 años o 3 años, como por ejemplo Hormigón y acero para el Jerez, paisaje, monumentalidad y prefabricación, o aceite y vino en Jerez de la Frontera a finales del siglo XVIII, espacios industriales y transformaciones urbanas en el cambio de siglo, y el reciente del año 2021, la escala urbana de Jerez, los complejos bodegueros jerezanos en el siglo XIX. Es decir, yo creo que contando solo esto nos hacemos una idea del conocimiento que tiene José Manuel del tema y de lo que vamos a disfrutar hoy con su charla, así que con él les dejo. Les recuerdo, por favor, lo de los móviles, que estén en silencio o directamente apagados. Y nada más, muchas gracias por venir al Museo de Albacete y te doy la palabra, José Manuel. Muchas gracias, Blanca. Ante todo, tengo que pedirles disculpas. Tengo una reacción alérgica primaveral extraordinaria y ustedes no me conocen, pero es posible que hoy diga más tonterías de lo habitual, ¿no? Como no me conocen, podrán achacarlas todas a la alergia y no darse cuenta de aquellas que son más habituales, ¿no? Sí tengo que reconocer que la alergia me proporciona una voz un poco más interesante, ¿no? Un poco radiofónica, ¿no? Bueno, ante todo, agradecer al museo que haya querido contar conmigo en este ciclo, con algunas personalidades a las que conozco y que admiro y he trabajado y estudiado, como Luis Vicente Elías, como Diego Peris, como María José Iravedra, que han estado en las primeras jornadas, ¿no? Agradecer a Blanca la presentación, a Llano, que ha sido la persona con la que he estado estos meses,
en contacto, y a Diego Peris, que como coordinador fue el que quiso contar conmigo, ¿no? Me proponían hablar de las bodegas del Marco de Jerez, que como decía la directora en la presentación, pues el tema al que he dedicado más tiempo en mi vida, ¿no? Tanto que llegó a convertirse, el tema de las bodegas llegó a convertirse en una obsesión. Lo son casi todas las tesis y la mía no iba a ser menos, ¿no? Mi hija pequeña me dice de vez en cuando, para recordármelo, que la abandoné por culpa de las bodegas, ¿no? O sea, claro, como tú te perdiste mi infancia por culpa de las bodegas, confío en que, bueno, que haya servido para algo aquello, ¿no? Me proponían, les decía, las bodegas del Marco de Jerez, que yo he subtitulado Las bodegas de la ciudad bodega, ¿no? Algo que quizás pueda parecer reiterativo, ¿no? Las bodegas de la ciudad bodega, pero que espero que a lo largo de la charla quede un poco más claro, ¿no? Mi interés ha sido hoy presentarles un panorama general de la arquitectura bodeguera del Jerez. Un panorama general que comprende siglo XIX y XX. Y por lo tanto pasaremos muy rápido por un montón de situaciones con el interés fundamental de abrirles el marco lo más amplio posible a lo que fueron los principales fenómenos de la arquitectura bodeguera en Jerez, ¿no? Esos distintos fenómenos los vamos a estudiar desde una perspectiva que para mí es fundamental para entender la importancia de la arquitectura bodeguera en el marco, que es su relación con la ciudad, ¿no? En pocas ocasiones la arquitectura productiva, la arquitectura de la industria ha tenido una interacción tan potente con la ciudad. La ciudad de Jerez no se entiende, y ya no les hablo del sistema económico, el sistema productivo, no, la ciudad como tal no se entiende si no es por todos los fenómenos bodegueros que prácticamente desde los inicios de su existencia ha ido sobrellevando y que a partir de mediados del 18 han sido de una intensidad, insisto, a mi entender, una intensidad casi única, ¿no? Llamamos Marco del Jerez a esa pequeña porción del sur de la península, de la provincia de Cádiz, definida fundamentalmente por las tres principales ciudades productoras del vino de Jerez: Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, ¿no? Junto a esas tres ciudades que forman el triángulo del Jerez se encuentran otras ciudades de menor trascendencia, de menor peso en la producción vinícola, como son Trebujena, Lebrija en la provincia de Sevilla, Chiclana, Puerto Real, Rota o Chipiona, ¿no? Ahí ven ustedes en un plano de las últimas décadas del siglo XIX las tres... ¿Se ve el puntero? Sí, está aquí, está aquí. Ah, no, pero no lo veo yo. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bien, las tres ciudades: Sanlúcar de Barrameda, al borde del Guadalquivir, el puerto de Santa María, al borde del Guadalete, y Jerez en el interior, forman el triángulo del Jerez, y lo que ven, las parcelas que ven dibujadas, pues son los viñedos del Marco de Jerez, ¿no? Que configuran la denominación vitivinícola más meridional de Europa, ¿no? O sea, somos el viñedo del sur, ¿no? Un Marco del Jerez que, a pesar de que hoy en día no vive sus mejores momentos, ha tenido y sigue teniendo entendemos, una importante trascendencia a nivel nacional, ¿no? Algunos de sus iconos más emblemáticos forman parte ya de la memoria colectiva nacional y casi en determinadas circunstancias nos identifican como nación, ¿no? El famoso Tío Pepe, el toro do Forne, o determinados arquetipos sociales generados en mi pueblo, generados en Jerez, que hoy en día parece que siguen vigentes, ¿no? Rescato ahí de hace ya unos años, del 96, los señores del brandy, ilustres apellidos jerezanos, pero todavía hoy, cuando determinados personajes de la prensa rosa, como Bertín Osborne, salen a la luz, siempre antes o después hablan de él como un señorito jerezano, ¿no? Son arquetipos que todavía hoy en día parece que están vivos, ¿no? El Tío Pepe
Basta recordar la trascendencia que ha tenido que la marca de la manzana mordida, ¿no?, de Apple, pues haya expulsado de la Puerta del Sol al único letrero luminoso que se había conservado como patrimonio de la Puerta del Sol. El letrero del tío Pepe, que ahí ven ustedes ha sido fruto de numerosos memes, ¿no?, y ahí ven ustedes transformado la O del tío Pepe en la manzana de Apple, ¿no? ¿Y qué decir del toro de Osborne, que se ha incorporado a la bandera española y forma parte de la escenografía de la selección española en todos y cada uno de los partidos, incluso cuando los hinchas provienen de Albacete, ¿no?, como pueden ustedes ver ahí, ¿no? Una magnífica bandera de España con el toro de Osborne, incluso dentro hasta de un corazón nacional, ¿no? La comarca de Jerez ha estado relacionada con la producción vinícola desde la antigüedad. Hay constancia, evidentemente, en etapa romana, pero incluso en la etapa previa se conservan algunos de los lagares más antiguos de Europa, lagares fenicios, muy próximos a Jerez, precisamente entre el puerto de Santa María y Jerez, lagares fenicios del poblado de Doña Blanca, ¿no? Pero lo que sí tenemos ya constancia es que desde luego desde la existencia de Jerez como ciudad medieval, en etapa islámica hubo bodegas, porque el libro del reparto, tras la Reconquista, el libro del reparto habla de la existencia de bodegas, son mencionadas las bodegas, las cantigas de Alfonso X el Sabio, aquí vemos una miniatura, y tenemos constancia de la existencia de bodegas a lo largo de toda la edad moderna. Hay documentos que hablan de la construcción de bodegas en los siglos XIV, XV, XVI, pero dentro de esa relación que digo que forma parte de la propia existencia de la comarca y de la ciudad, es posible o necesario diferenciar dos grandes etapas donde la relación entre el vino y la ciudad adquirió mucha mayor intensidad. Una de ellas en el siglo XIX, en los cuartos centrales del siglo XIX, fundamentalmente entre el 35 y el 75, en el que, en concreto, la ciudad de Jerez de vino es lo que hemos denominado una ciudad bodega. Ahora les contaré lo que es eso, ¿no? Y la segunda gran etapa, a mediados del siglo XX y hasta aproximadamente la llegada a la democracia, en el 75 aproximadamente, lo que se vino a llamar la segunda edad de oro del Jerez, ¿no? Fíjense ustedes las casualidades de lo parecido de las fechas, ¿no? El año récord de venta en el siglo XIX fue en 1873 y el año récord de venta del 20 fue en 1972. Los mediados y tercer cuarto del siglo le vienen bien al Jerez y sin embargo los principios del siglo no. Confiamos que estamos en principios de siglo y que lo que nos queda por vivir al Jerez pues vaya increciendo, ¿no? Les decía que me interesa sobre todo trasladarle la relación de la arquitectura bodeguera, de la que vamos a ver muchas bodegas, pero me interesa trasladar la relación de la arquitectura bodeguera con la ciudad, ¿no? Y esa relación que fue intensa en Sanlúcar de Barrameda y en el puerto, alcanzó un grado de extraordinaria intensidad en la capital oficiosa del mar, con Jerez de la Frontera, ¿no? Tanto es así que hoy, al día de hoy, ese plano es en la actualidad y los colores intensos son bodegas. Al día de hoy, según nos cuenta la Carta Arqueológica de la ciudad, casi el 30% del conjunto histórico de la ciudad lo conforma arquitectura industrial. Esa arquitectura industrial es casi el 100% bodegas. Casi el 30% del conjunto histórico son bodegas. Yo creo, sinceramente, si conocen otro caso, por favor cuéntenmelo. Yo creo que no hay otra ciudad histórica que tenga un porcentaje de arquitectura industrial tan intenso dentro del conjunto histórico como esta, ¿no? Como Jerez, ¿no? El conjunto de bodegas que se reserva dentro del conjunto histórico, que son en su mayoría del 19 y también del 18 y algunas del 20, ¿no? Por eso nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en la ciudad de Jerez de la Frontera, ¿no? En la primera de las etapas, la que llamábamos el siglo XIX, los cuartos centrales, la definición de ciudad-bodega. Tenía que haber salido solo el texto, pero bueno, da igual. En el siglo XIX, la ciudad va a vivir un fenómeno, una eclosión exportadora de vino absolutamente extraordinaria. En la segunda mitad del siglo XVIII se había producido una transformación de lo que era el sistema de producción tradicional,
se había ido transformando en un sistema de producción industrial, se había modernizado. En Jerez, según el historiador de historia económica, Jordi Nadal, en Jerez se va a producir el primer gran combate entre el antiguo régimen y el nuevo régimen en cuanto a transformación económica. Un bodeguero, John Aury, puso un pleito a los productores de vino, que eran aristócratas, el clero, a los productores de vino, les puso un pleito para liberalizar el mercado. Lo perdió, pero de manera oficiosa consiguió liberalizar el mercado. Con lo cual, eso fue a finales del 18, a principios del 19, en cuanto pasa la guerra de independencia y las pandemias de principios del 19, el negocio del Jerez a partir de los años 30 empieza a crecer de manera extraordinaria. A crecer fundamentalmente en exportación, porque el vino de Jerez era un vino que se bebía casi exclusivamente en el extranjero, apenas tenía trascendencia a nivel nacional, ¿no? Fíjense lo que dice Richard Ford, un viajero británico que estuvo en España y pasó por Jerez en los años 30, y dice: los españoles no conocen apenas el vino de Jerez. El vino de Jerez, de hecho, es un vino extranjero y se hace para extranjeros y lo beben extranjeros, ¿no? Esos extranjeros hacen que la exportación, que a principios de siglo se situaba en torno a 78.000 botas, en 1870 ha casi cuatriplicado el volumen de exportación, ¿no? El precio de botas, que en los años 30 era de 2.300 reales, en los años 60 se ha duplicado. O sea, el volumen de exportación era inmenso, pero además el precio había ido creciendo casi en paralelo, ¿no? Al extremo, y me gusta mucho poner estos datos para entender la dimensión de lo que estamos contando, el fenómeno industrial que estamos contando, que en los años entre 1855 y 69, el valor total de las exportaciones, el Jerez supuso el 19%. Casi una quinta parte del valor total de las exportaciones españolas fue vino de Jerez. Y evidentemente el principal destino de esas exportaciones era en Gran Bretaña, a la que iba el 61% de las exportaciones, del valor sobre las exportaciones a Gran Bretaña era vino de Jerez, ¿no? Claro, todo ese inmenso volumen de exportación se tuvo que apoyar en la construcción de una ingente cantidad de bodegas. Ingente, muchísimas bodegas que penetraron la ciudad moderna. A partir de mediados del siglo XVIII empezaron a construir bodegas y se construyeron en cualquiera de los barrios, en cualquiera de los ámbitos de la ciudad moderna. En el interior del conjunto histórico, junto a las iglesias, en los conventos, en solares y evidentemente también en la periferia, ¿no? Un inmenso conjunto de bodegas que transformó la ciudad que había llegado hasta el siglo XVIII y fue el elemento fundamental de crecimiento de la ciudad del XIX, ¿no? Tal fue así la importancia que todavía en 1840 tenía el arquitecto bodeguera. 1840 quiero decir que es que todavía falta lo más importante, ¿no? Los siguientes 35 años, ¿no? En 1840, el viajero francés Gautier describe así la ciudad de Jerez. Esta población, como todas las andaluzas, está blanqueada de arriba a abajo. Y dice, y no tiene otra cosa notable que sus bodegas. No es especialmente generoso con la catedral, con el alcázar, con las iglesias góticas, con los palacios barrocos. No es especialmente generoso, pero después lo enseñaremos. Gautier lo cogieron, lo llevaron a Jerez, lo metieron en una bodega y cuando salió de allí ya no veía más que bodegas, evidentemente. Hace 2 años les cuento una anécdota que debe ser parecida a lo que vivió Gautier, ¿no? Voy con mis alumnos, yo soy profesor de la Escuela de Sevilla, pero sigo viviendo en Jerez, voy con mis alumnos de Sevilla y los llevo a Jerez a conocer bodegas, ¿no? Viene conmigo una chica brasileña que me dice, profe, ¿yo puedo ir? Pues, claro, encantado, vente. Viene la chica brasileña, llegamos del autobús, nos bajamos al autobús, nos metemos en la bodega, estamos 2 horas en la bodega, le dan a probar gratis 5 tipos de vinos distintos y cuando salimos de la bodega, la chica que solo se había bajado del autobús, había entrado a la bodega y que acababa de salir, en la puerta de la bodega dice, profe, me encanta tu ciudad. Y yo, claro que te encanta, lleva aquí 2 horas y estás hartado de vino gratis, ¿cómo no te va a encantar, no? Pues Gautier me imagino que le pasó igual, no vio más cosas, ¿no? Lo cierto es que si en 1840 Gautier ya nada más que veía cosas bodegas, todavía quedaba por venir lo mejor.
Y en los años 80, que es cuando está levantado este plano corresponde a algo que se hizo, el plano industrial, que se hizo de las principales ciudades industriales de España. Y lo hay de Jerez, lo hay del Puerto, lo hay de Sanlúcar de Barrameda, de Valencia, de Barcelona, de Madrid, pero también de esas tres, ¿no? El plano refleja una ciudad que está copada de bodegas, que ha construido un ferrocarril que prácticamente la circunva para ir al puerto, para llevar sus vinos, para ir a Sanlúcar, para llevar sus vinos, que ha construido un ferrocarril que circula por las calles conectando las bodegas. Este plano lo que nos refleja, con la publicidad de las demás bodegas, lo que nos está reflejando es una ciudad bodega. Una ciudad bodega que no es una ciudad con muchas bodegas, sino una ciudad que se ha transformado por mor y para un sistema de producción concreto, que es el sistema de producción del vino, que ha cedido incluso el espacio urbano para que circule por allí un tren que solo circulaba transportando botas de vino desde las bodegas hasta la estación. Incluso el propio espacio urbano se transformó en parte del sistema productivo. Toda la ciudad era un ente industrial destinado a la producción del vino de Jerez, ¿no? Y esa ciudad bodega se transformó fundamentalmente con un único tipo de edificio. Hubo otros, pero fundamentalmente el elemento transformador y generador fue un único tipo de edificio, que es la bodega que ven ustedes ahí en la foto. El edificio que arquitectónicamente no puede ser más simple. Desde el punto de vista arquitectónico es la esencia de la arquitectura. La cabaña tradicional, 4 paredes y cubierta a 2 aguas. Eso es la bodega de Jerez. La bodega de Jerez es un edificio para el epipédico, construido con muros de cargas perimetrales, cubierta a 2 aguas y sostenida esa cubierta por un sistema interior de pórticos paralelos que dividen la bodega en naves paralelas. En esas naves caben botas a un lado y a otro los pilares. Ahora las vamos a ver. Esa es la arquitectura que transformó Jerez y que apoyó uno de los procesos comerciales más importantes de España a mediados del siglo XIX, como acabamos de contar, ¿no? Es decir, a pesar de la enorme trascendencia económica del sistema del Jerez, a pesar de los vanguardistas que fueron desde el punto de vista económico y tecnológico los bodegueros jerezanos, lo que no llegaron a generar fue un modelo bodeguero tecnológico. No incorporaron la tecnología y la arquitectura, sino que todo lo contrario, hicieron un proceso mucho más inteligente. Lo que fueron fue estandarizar la arquitectura bodeguera tradicional, generar un modelo casi de nave industrial construido mediante la arquitectura tradicional. La bodega del XIX que transformó la ciudad ya existía en el siglo XVI. Esto que vemos aquí es un plano del XVII, de principio del XVII, que se levanta para vender una bodega del siglo anterior. Sí, en el siglo XVI ya existían en Jerez bodegas como esta, además de bastante buen tamaño. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luces, pues alrededor de 35 o 40 metros de largo. Estas dos bodegas que ven ustedes aquí, de un bastante buen tamaño, 6 naves y 12 módulos de largo creo que tiene esta, se construyen en el siglo XVIII. O sea, el negocio del Jerez se basó, igual que cogió un producto artesanal, el vino, y lo transformó en un producto industrial, sin perder su esencia, cogió una arquitectura vernácula que ya estaba muy depurada, que ya estaba muy bien ensayada, cogió un modelo de arquitectura vernácula y lo estandarizó, lo convirtió en un producto industrial. Y gracias a esa arquitectura industrial muy simplificada, se pudieron construir cientos de bodegas en muy pocos años, ¿no? Este modelo de arquitectura bodeguera llamaba la atención. ¿Por qué? Porque en Jerez nunca hubo bodegas subterráneas. Eso es una singularidad de la denominación de origen de Jerez, no es la única, pero en Castilla-La Mancha las bodegas tradicionales eran subterráneas, eran las bodegas del Cava, las bodegas de Ribera del Duero. En Jerez nunca hubo bodegas subterráneas, siempre fueron bodegas al aire, bodegas en superficie. Y siempre fueron bodegas urbanas. En Jerez las bodegas nunca han estado en el campo, siempre han estado en la ciudad. Y esas singularidades llamaban la atención de los viajeros que visitaban Jerez, ¿no? Dice de nuevo Richard Ford, ¿no? Esta es la romana hórrea, está
siempre por encima del nivel de tierra, al contrario que nuestras bodegas. Almacenes de vino que parecen cobertizos de naves de guerra en Chatham. Chatham es un astillero. O sea, a él le parecían que las bodegas eran naves industriales de astillero. Y efectivamente, eso eran. Era la industrialización de una arquitectura tradicional, ¿no? Y fue Richard Ford el que le puso, del que deriva, más que el que le puso, el apellido que habrán podido escuchar alguna vez de las bodegas de Jerez, las bodegas catedrales. Fue Richard Ford el que dijo templos de Baco que tienen el tamaño y la amplitud de las catedrales, ¿no? De ahí, si han escuchado ustedes alguna vez hablar de las bodegas de Jerez como la bodega catedral, pues viene de este Richard Ford, ¿no? Otro viajero, Inglis, dice: los principales almacenes de vino de Jerez y en el puerto no son bodegas, sino edificios poco sólidos que constan de diversas salas. Es decir, era una arquitectura que llamaba la atención del viajero al no encontrar bodegas subterráneas, sino al contrario, edificios tradicionales que podían servir perfectamente, como así sucedió, para muchos otros fines. No es muy distinto de la estructura de un establo, no es muy distinto de la estructura de un granero, pero que fue sometido a un proceso de estandarización, de dimensiones, de tamaño, de sistemas constructivos, que posibilitó todo este desarrollo, ¿no? Ven ustedes aquí el volumen característico y simplificado de la arquitectura bodeguera y los interiores, ¿no? Las diversas naves definidas por un sistema de pórticos paralelos, ya sea en arcos o ya sea mediante pilares y grandes vigas, ¿no? Y ahí vino el proceso de estandarización, que fue adoptando unas dimensiones básicas, aproximadamente 5 metros entre pilares en una y otra dirección, que permitían, esos 5 metros, permitían la disposición de las andanas de botas a ambos lados de los pilares. Las ven ustedes aquí. Una andana y otra andana, una andana, otra andana, de manera que los pilares hacen de divisor entre las dos andanas. Y en medio queda una calle suficiente, con esos 5 metros, para poder trasegar con una tercera bota, ¿no? Las bodegas se construyeron para criar vino, evidentemente. No el vino que ahora identificamos como vino de Jerez, porque el modelo existía previamente, antes que existiera el fino, el oloroso, el palo cortado. El modelo bodeguero ya existía antes, lo que se fue es depurando en función de los nuevos tipos que fueron surgiendo, de manera que podemos incluso decir que el edificio y los finos evolucionaron en paralelo, que es posible que el primer fino se criara en una bodega que posibilitaba las condiciones para que el fino naciera, y es posible que una vez que se detectó las condiciones de fino, el edificio evolucionara ligeramente para adaptarse a las condiciones precisas, ¿no? El vino de Jerez no necesita unas condiciones microclimáticas excesivamente delicadas, ¿no? Fundamentalmente los olorosos no lo necesitan y el fino sí necesita unas condiciones un poco más controladas. Sobre todo estabilidad térmica y estabilidad de humedad, ¿no? Y eso, los grandes volúmenes de aire que generaban estas bodegas permitían lograr esa estabilidad térmica a nivel de suelo y permitían controlar el nivel de humedad a través de ventanas en altura, de suelos terrizos que se riegan diariamente, a través de ventanas estratégicamente orientadas a los vientos más frescos y no a los más cálidos, a través de una serie de recursos muy básicos que convirtieron a este elemento que decíamos vernáculo, lo convirtieron en una auténtica máquina de hacer vino, ¿no? Esas máquinas necesitaban ventilar, porque el vino fino lo que sí necesita es un volumen de ventilación importante, porque el vino fino se hace con criaturas vivas. Si han visto ustedes, si han visitado alguna vez una bodega de Jerez y han visto cómo se hace el vino fino tiene por encima una capa de criaturas vivas que necesitan oxígeno. Entonces necesita un volumen de ventilación importante, ¿no? Ese volumen de ventilación lo posibilitaba este modelo tan sencillo, tan simplificado de bodega, puesto que bastaba construir las bodegas una al lado de otra, separadas suficiente espacio como para que el viento y el aire les permitiera acceder, ¿no?
pudieran ventilar. De manera que la bodega, esta bodega básica, va aparejada con un espacio intermedio siempre. Unos espacios que van a adquirir un papel fundamental en la construcción de los grandes complejos, de los grandes conjuntos bodegueros. Y que tiene un nombre específico en Jerez, que es el almizcate. Estos espacios tan bonitos de estas fotos tan preciosas, que no son mías las fotos, por eso puedo decirlo sin pudor, ¿no? Son unas fotos muy bonitas. Estos espacios intermedios, estos almizcates, son fundamental para ventilar la bodega, son fundamental para permitir, sobre todo el vino fino, y reciben en Jerez ese nombre de almizcate. Un término precioso que no está actualmente en el Diccionario Real Academia Española, estuvo, y que el otro día, hablando con unos alumnos marroquíes, les dije: oye, almizcate es un término árabe, ¿qué significa para vosotros? Y me dice: almizcate, callejón, sin dudarlo. Claro, almizcate había permanecido en el vocabulario, en la memoria colectiva de la sociedad jerezana, y fue adscrito a estos callejones entre bodegas, ¿no? Sí, es un modelo muy básico, y por básico, precisamente, posibilitó la construcción por adición, simplemente, por adición de nuevas bodegas, posibilitó la construcción de grandes complejos, ¿no? En ocasiones esos complejos eran de escala más reducida y se hacían conforme a un proyecto único, ¿no? El proyecto de complejo más básico es la duplicación de la bodega básica. Dos bodegas iguales que entre sí acogen un patio que servía de recibidor, de lugar de trabajo, de tonelería. Las tonelerías necesitan aire libre porque trabajan con fuego, el patio servía para eso. Y surge así un pequeño complejo bodeguero que con dos bodegas diferenciadas pues puede servir una para crianza, otra para envejecimiento, el patio adquiere otras funciones y se genera una arquitectura surgida del proyecto que duplica las fachadas gemelas, ¿no? Hay un conjunto de bodegas así que son de los conjuntos más bonitos, estas bodegas gemelas, ¿no? Pero esa simplicidad posibilita también la construcción a lo largo del tiempo de grandes complejos, muy grandes complejos. El bodeguero pudo empezar su negocio con una bodeguita, en cuanto pudo construir una segunda, en cuanto pudo comprarle la bodega de al lado al que ya no le iban las cosas tan bien, o la otra, y así se generaron progresivamente algunos de los inmensos complejos del Jerez. Les enseño aquí arriba uno de esos complejos construido por la adición progresiva de distintas bodegas, este otro de aquí también, o este que es uno de los grandes complejos más famosos de la ciudad. Entonces fueron las bodegas Domecq. Las bodegas Domecq, que como marca hoy en día no existen, pero que empezaron adquiriendo esta bodega de aquí, después estas las vendieron y se pasaron a esta, y terminaron adquiriendo casi un fragmento entero de ciudad, ¿no? Esos complejos a veces asumían parte de la ciudad, incorporaban calles, y en otras ocasiones las calles se conformaban parte del propio sistema productivo, como les decía, ¿no? No sé si llegan a apreciarlo. Aquí en medio, donde tengo el puntero, ahora lo quito, verán una especie de pequeña placita. Esa pequeña placita no es ni más ni menos que el espacio de acceso a los dos lados del conjunto, y esa pequeña placita es el radio de giro de un carro con botas para poder entrar y salir del conjunto, ¿no? O sea, el espacio urbano ha ido transformándose en función de las necesidades del sistema productivo, ¿no? Esos complejos bodegueros van a generar todo un sistema espacial interior extraordinariamente rico. Dentro de los complejos bodegueros surgirán, sobre todo en la fase final, surgirán jardines, amplios e importantes jardines que hoy en día están protegidos como jardines históricos, ¿no? Aquí ven ustedes el jardín de Garbey, ¿no? Dentro de esos complejos bodegueros había patios que actuaban casi a modo de plazas internas, grandes espacios de trabajo, almizcates, y como en el caso de este de aquí, de uno de los complejos más importantes que hoy en día además se conserva en su integridad, que es el que fuera Bodegas Misa, por dentro de ese complejo incluso entraban las vías del ferrocarril. Fíjense ustedes, este espacio, el ferrocarril entraba por aquí, hasta el final, cargaban las botas,
y salía el ferrocarril hasta la estación y de la estación hasta los puertos de Cádiz y el puerto de Santa María directamente al barco, ¿no? O sea, los complejos bodegueros van a estar construidos por un conjunto de bodegas que repiten ese módulo estandarizado y por todo un sistema espacial extraordinariamente rico, diverso, en el que los miscates son al final los elementos más finos. Yo lo defino casi como los capilares que permitían llegar desde cualquier punto del complejo, a través de esos capilares permitían llegar a cada una de las bodegas, ¿no? Porque esos espacios que surgen para ventilar las bodegas se convierten al mismo tiempo en espacios de transición, de comunicación, ¿no? Este sistema espacial fue lo que además facilitó que complejos como por ejemplo este de Misa surgiera como suma de varios complejos previos. Al unirse todos, el propio sistema espacial permitía la comunicación de todos, ¿no? Pero además permitió que con el paso del tiempo este complejo se volviera a fragmentar en distintos trozos. El sistema espacial permitía su fragmentación, ya estaban los capilares para continuar la comunicación entre los distintos conjuntos, ¿no? Es decir, ese sistema espacial, que es fruto de un proceso orgánico no pensado, es al mismo tiempo el gran valor de los complejos bodegueros desde el punto de vista funcional, ¿no? Les decía, y dicen que los jerezanos somos exagerados, y probablemente lo somos, ¿no? Este año en la capital de la provincia, Cádiz, había una chirigota, conocen ustedes el carnaval de Cádiz, ¿no? Había una chirigota que se llamaba "Te he dicho 7.587.427 veces que no soy exagerado", ¿no? Dicen que los jerezanos no somos exagerados, en general todos los andaluces somos exagerados y el sur de Andalucía mucho más, ¿no? Pero para que vean que yo no exagero, les traía esta imagen, ¿no? Este es el entorno de la Plaza de Toros, ¿no? La Plaza de Toros se había construido en 1840 y en 1870 la imagen del entorno de la Plaza de Toros, la ciudad había crecido hasta la Plaza de Toros y pueden ver ustedes, creo que se ve bien, ¿no? Sí, se ve. Pueden ver ustedes que en el entorno de la Plaza de Toros hasta la ciudad consolidada solo hay bodegas. Solo hay bodegas. En estos miles de metros cuadrados solo hay bodegas. Pero yo realmente les enseñaba la Plaza de Toros porque les quería contar esto, porque me parece de las cosas más curiosas y a mí me parece de las más divertidas que pasó en la ciudad, ¿no? La Plaza de Toros del año 40 se quemó. Acusaron a la ciudad del puerto de Santa María que le tenía manía a la Plaza de Toros del puerto y le acusaron que la había quemado. Se decide reconstruir y la reconstruye un conjunto de bodegueros que hacen una asociación para construirla, ¿no? Junto a la reconstrucción de la Plaza de Toros se pone en marcha lo que llamaríamos los arquitectos un plan de urbanización o un plan parcial de urbanización destinado a ocupar los espacios del entorno de la Plaza de Toros que en los años 60 seguían sin ocupar. Ese plan de urbanización estuvo destinado a albergar en todo ese espacio del entorno de la Plaza de Toros bodegas. Entre 1869 y 1871, en 3 años, todas esas bodegas que ven ustedes construidas en el entorno de la Plaza de Toros estaban hechas. Era el momento más álgido, más álgido. Y en ese momento, además, construyen bodegas un poquito más pequeñitas que otras veces, porque lo que se trata es de construir muy rápido, porque el negocio exigía muchas bodegas, ¿no? Y el gran espacio de acceso a la Plaza de Toros es el gran salón de la ciudad del siglo XIX. Piensen ustedes que las plazas de toros eran los estadios de fútbol del XIX. Era el gran salón de la ciudad donde iba toda la sociedad. Pues el gran salón de acceso a la Plaza de Toros es un polígono industrial. El gran salón de acceso es una calle, la calle más ancha de la ciudad en ese momento, construida exclusivamente por bodegas. Bodegas que se han vestido para la ocasión, bodegas más bonitas, bodegas más cuidadas, pero bodegas, ¿no? Pero lo más divertido de todo es que el proyecto lo llevaban bodegueros y no perdieron la ocasión. En el proyecto de reconstrucción de la Plaza de Toros, alguno diría, oye, ahí debajo hay muchos sitios vacíos, ¿no cabrán bodegas? Y la Plaza de Toros de 1860 y tanto se construyó, todo eso que ven ustedes de rosa, son bodegas bajo los tendidos de la Plaza de Toros. Lo ven en el plano ahí, J, bodegas. Y de las 15 ochavas, creo que eran 15, que tiene la Plaza de Toros de Jerez, pues 3 y 3, 6, 6 y 4, 10.
son bodegas. Y cuentan las crónicas que efectivamente estuvieron ocupadas por bodegas. La Plaza de Toros se volvió a quemar por segunda vez. Tenemos una Plaza de Toros que se ha quemado 2 veces y la actual tiene de las 3 fases, ¿no? Es muy interesante como edificio, ¿no? Pues cuentan las crónicas que cuando se estaba quemando la segunda Plaza de Toros, la Plaza de Toros por segunda vez se estaba quemando, los vinateros se preocupaban más por sacar el vino del incendio que los pobres toros que se quedaban quemándose en el Toriel, ¿no? Claro, esa inmensa cantidad de bodegas que evidentemente ocuparon lo interior, pero sobre todo ocuparon la periferia, transformaron la imagen de la ciudad, transformaron la cara de la ciudad del exterior, transformaron el paisaje de la ciudad, ¿no? Esta es la fachada de la ciudad por Puerta de Rota, sí, la fachada hacia los puertos, hacia el puerto Rota, hacia el puerto Santa María, en el Hofnagel, o sea, a mediados del siglo XVI, en el que se aprecia la muralla medieval construida, ¿no? En 1849 la muralla medieval ha desaparecido y ese mismo fragmento está ocupado en su totalidad por arquitectura bodeguera construida entre finales del 18 y 1835. Esa escenografía bodeguera es en este momento el lugar por el que los duques de Montpensier están paseando camino de la visita a las bodegas y están siendo halagados por la sociedad jerezana, ¿no? Un fenómeno muy semejante ocurrió muy cerca con la otra gran empresa del Jerez, la Ribera Domecq y la de Bajo González Villa, la del tío Pepe, ¿no? Esta es la vista de la ciudad desde el sur, directamente del sur. Había una ermita en primer plano, la muralla medieval y por detrás el Alcázar, perdón, la catedral, el Alcázar, la iglesia de San Miguel. Fíjense ustedes que esta foto es de 1849. Apenas 11 años más tarde, ese mismo paisaje está ya ocupado por grandes bodegas. Años más tarde, ni siquiera se ve la catedral, ni siquiera se ve ya la muralla y toda la falda del lado sur de la ciudad está ocupado por bodegas que hoy en día siguen siendo González Villa, ¿no? Siguen en uso, ¿no? Y por el mismo propietario. Fueron una sociedad, los bodegueros fueron una sociedad vanguardista en lo comercial, vanguardista en lo empresarial y vanguardista en lo tecnológico. Algunas de las primeras máquinas de vapor que se instalan en la provincia de Cádiz se instalan en Jerez para servicio de la tonelería, para el traslado de vinos, para la construcción del primer ferrocarril que hubo en Andalucía, el Jerez al puerto para llevar los vinos y tercero de España. El ferrocarril que además llevaba los vinos hasta Sanlúcar de Barrameda, 2 ferrocarriles impulsados por la sociedad bodeguera. El ferrocarril que recorría toda la ciudad por el interior conectando las distintas bodegas. Y fíjense ustedes si la tecnología se incorporó o no a las bodegas, que vemos el conjunto de misa, el mismo de antes, en el que hasta 5 chimeneas humeantes están en ese mismo momento. Esta foto es de principios del siglo XX, 1900 aproximadamente, ¿no? Esa innovación tecnológica no se tradujo en la arquitectura bodeguera, insisto, porque tenían un modelo que funcionaba muy bien, no les hacía falta. No porque no supieran, no porque estuvieran atrasados en ese sentido. Y bien lo demostró el propietario González Villa cuando construyó uno de los edificios de hierro más emblemáticos de estas décadas en Andalucía, que es la Bodega de la Concha, de 1869. Un edificio muy temprano de arquitectura del hierro, que reproduce la arquitectura del hierro de los mercados británicos, de las rotondas ferroviarias, que se incorporó en las bodegas fundamentalmente como salón. Es un alarde tecnológico del propietario de González Villa, más que una bodega, puesto que aquí es complicado criar vino, ¿no? A finales de siglo, incluso antes, en 1880, la ciudad bodega está terminada. 2 ferrocarriles a Sanlúcar y al puerto, un ferrocarril interior, prácticamente todas las bodegas están construidas. 1880, perdonen la comparación, otras denominaciones de origen
como La Rioja, es el momento de eclosión de la nueva arquitectura. Están eclosionando a partir de los años 70. Jerez ha concluido ya todo su proceso álgido, ¿no? Y toda su arquitectura bodeguera, ¿no? Y efectivamente, en 1880 el ciclo empieza a reducirse el volumen de venta, empieza a reducirse el precio de venta, y la puntilla definitiva es en 1894 con la llegada de la filosera. Filosera que acabó con el viñedo existente, que obligó a replantar y fue la quiebra total de muchas empresas y costó las décadas siguientes pues resarcirse de tan terrible plaga, ¿no? Acabó con ello la primera etapa, la etapa de la ciudad bodega, ¿no? El negocio del Jerez no se recupera hasta la segunda mitad del siglo XX. La crisis del final del XIX, el principio complejo del siglo XX en Europa, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial. Es a partir de que acaba la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50, cuando el volumen de exportación del vino de Jerez empieza de nuevo a crecer, hasta alcanzar, igual que en el 19, en los años 70, su máximo, ¿no? Fíjense los datos, ¿no? Si en el periodo de los 15 años entre el 35 y el 49 se exportan de Jerez 154.000 hectolitros, en el 70 es 1.140.000 hectolitros. El porcentaje se ha multiplicado extraordinariamente. El volumen del viñedo se ha casi sextuplicado, ¿no? De 2.500 a 12.000 hectáreas, ¿no? Les ponía, para contextualizar, ¿no?, un cartel de la Guerra Civil. Jerez no tuvo guerra como tal, porque cayó desde el primer día dentro del bando nacional, del bando vencedor, y las empresas pues se sumaron a la contienda desde la parte en la que estaban, ¿no? Y les traía un cartel de la Guerra Civil en el que el tío Pepe, el icono del tío Pepe, pues aparece sobre un campo absolutamente destrozado por la guerra y dice: para luchar por España, bébeme español primero, porque a mí nadie me vence y yo venzo al mundo entero, ¿no? Bueno, cosa de la cosa. La exportación de vino había ido creciendo, pero no era solo el vino, y posiblemente no era principalmente el vino. ¿Qué era entonces? Era el brandy. El brandy había empezado en Jerez a finales del siglo XIX. Con la crisis de la filosera, la caída de precios, la caída de volumen, las bodegas se quedan sin stock, hay un desprestigio del vino de Jerez por distintos motivos, en parte también por culpa de los propios jerezanos, y nacen otros productos para sustituirlo, y el producto que va a tener máxima acogida es el brandy. El brandy nace a finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, de verdad es el brandy el que sostiene a las bodegas, ¿no? Durante las primeras décadas el brandy va creciendo progresivamente y a mediados del siglo es un auténtico caño de dinero el que produce el brandy a las bodegas de Jerez, ¿no? Si son ustedes aficionados a las novelas de mediodía de época, durante los años 50 siempre están bebiendo brandy, hasta que llega el whisky. Y hoy en día nos llama la atención que las que más beben brandy son las mujeres. Con mucha frecuencia, se han visto ustedes Amar en tiempos revueltos, que se ha acabado después de, no sé, si yo era ya adulto cuando empezó, ¿no? Acabado, pues bebían brandy continuamente. Era un auténtico caño de dinero el que producía el brandy a la sociedad jerezana. Tanto es así que veo que aquí algunos se acordarán de estas, son todos ustedes muy jóvenes, pero algunas de estas campañas las recordarán. Veo algunos sectores que es posible que no sepan de lo que les estoy hablando, pero en los años 60 las grandes campañas publicitarias en televisión española, en la joven televisión española, la protagoniza el brandy de Jerez. Solo comparable a la que después protagonizó el Cava con las burbujas y todas esas cosas. Brandy 103, que ahora le iré al cartel, Brandy 103 era el patrocinador oficial de la Liga de Baloncesto. Y las grandes campañas de brandy, es posible que si alguno de ustedes yo les diga fundador, está como nunca. Ustedes también muy joven, igual que...
el brandy fundador, está como nunca. Eran las grandes campañas de la televisión española. Y estos fueron dos spots. La chica del caballo de Terry, un spot en los años 60 absolutamente atrevido, en el que una chica con las piernas desnudas monta a caballo sin silla, con la piel directamente desnuda sobre el animal, por la playa, ¿no? Es del brandy centenario de Terry. Ustedes leían una crónica, en una historia de la publicidad, que este anuncio cambiaría la publicidad española, ¿no? No sé si es verdad o no, no soy experto en eso. Y el otro, reconocéis quién es Roger, ¿no? ¿Vosotros también reconocéis quién es Roger? Este señor es James Bond. James Bond, Roger Moore. Roger Moore patrocinaba no, le patrocinaban a él, claro. Roger Moore era la cara del Brandy 103, ¿no? Algo inimaginable, ¿no? Mírense ustedes el actual James Bond, pues, publicitando Jerez Tío Pepe, ¿no? Roger Moore era la cara del Brandy 103, ¿no? Esto nos habla de la potencia que tenía el negocio del brandy en estos años en toda España, ¿no? Y esto suponía, insisto, una aportación económica inmensa, ¿no? Esto a los bodegueros tradicionalmente les costaba más trabajo reconocerlo y apenas hay estudios histórico-económicos sobre esto, ¿no? Hay un dicho que no hay ningún bodeguero jerezano aquí, ¿verdad? Que a los bodegueros no les gusta que... Yo soy hija de bodeguero. Bueno, pero todavía no me he metido con nadie. Que a los bodegueros... Usted también. Vale. Entonces, no sé si... Sí, no es malo. Una frase que decían ellos, ¿no? Porque no les gustaba que se repitiera, ¿no? Decían, el jerez, el vino para beberlo, el brandy para venderlo, ¿no? Yo creo que es suficiente explícito de lo que estamos hablando, ¿no? Evidentemente, este incremento de la exportación del vino, que fue muy importante, y el negocio del brandy, que continuaba desde hacía décadas a un volumen espectacular, van a exigir la renovación de todo el sector. Renovación empresarial y social y también renovación arquitectónica. Las empresas modernas que se están renovando, su staff directivo, la forma de entender el negocio, necesitan una arquitectura que vaya de la mano. Necesitan entrar en un proceso de industrialización de la producción, que la arquitectura del siglo XIX, que prácticamente estaba intacta, apenas habían evolucionado, todas estaban todavía en edificios del siglo XIX, la arquitectura del XIX no le producía, ¿no? Necesitaban entrar en un proceso de industrialización de la producción y, por tanto, de la arquitectura, y al mismo tiempo actualizar la imagen empresarial, ¿no? Una imagen acorde a la modernidad de estas campañas publicitarias, ¿no? Ese proceso de renovación arquitectónico se va a producir en paralelo a un momento de renovación de la arquitectura a nivel mundial. Un momento de renovación de la arquitectura cuyo gran emblema arquitectónico es este edificio que es conocido de todos, la Ópera de Sydney. Es el gran emblema de la renovación arquitectónica. Frente a la arquitectura del vidrio, del cristal, la arquitectura fría, estandarizada del vidrio y el cristal de los años anteriores, ahora los arquitectos buscan una nueva arquitectura, nuevas formas, nuevos planteamientos. Se habla de que la arquitectura, además de ser prosa, llamando prosa a la arquitectura funcional, tecnológica, además de prosa, debe ser también poesía. Y se busca una arquitectura como la Ópera de Sydney, que además de prosa, es decir, de funcionar, es poesía. Unas grandes conchas que hablan poéticamente, que hablan del lugar donde está implantada, que hablan de las conchas marinas, y al mismo tiempo pues funcionan como ópera, ¿no? Se da mucha más importancia al lugar donde está construida la arquitectura, a lo vernáculo, a la historia. Se buscan grandes formas expresionistas, grandes estructuras. Al mismo tiempo hay una búsqueda de una arquitectura industrializada, prefabricada, que genere edificios modulares que puedan crecer indefinidamente, flexibles. La arquitectura del movimiento moderno, la arquitectura de las décadas anteriores, es una arquitectura muy rígida funcionalmente, se hablaba de funcionalismo, es decir, que a un espacio corresponde una función, ¿no? Ahora se busca al contrario, espacios flexibles, modulares, crecederos, ¿no? E incluso una nueva monumentalidad.
La arquitectura del rascacielos de vidrio había perdido una monumentalidad, había perdido, podríamos decir, espiritualidad. Carecía de la espiritualidad de la gran arquitectura histórica, ¿no? Y se busca ahora recuperar algunas de esas cosas que se habían perdido, ¿no? Y la arquitectura del Jerez, que se construye en este momento, bebe de todas estas cosas que están pasando y las incorpora en un conjunto de edificios que, desde mi criterio, es especialmente extraordinario, sobre todo por el cúmulo de edificios interesantes en una única ciudad, una ciudad pequeña del sur, en muy pocos años, ¿no? Un conjunto de bodegas de autor. Ahora vamos a verlas, algunas de estas en grande. Bodegas de autor. Les quería poner eso de bodegas de autor, sobre todo para que a mí no se me olvidara. Hoy en día, que están tan de moda las bodegas de autor, ¿no? Tiene bodegas los grandes arquitectos del momento, ¿no? Gehry, Chipperfield, Herzog de Meuron, han construido bodegas, algunos de los más grandes, ¿no? Jerez, en los años 60 y principios de los 70, está construyendo bodegas, evidentemente no a esa trascendencia internacional de sus autores, pero sí contando con algunos de los más importantes ingenieros y arquitectos de esa época en España, entre ellos Miguel Fisac o Eduardo Torroja, ¿no? De este último corresponde parcialmente la autoría de la primera gran bodega que va a romper con los esquemas tradicionales. De nuevo es el Tío Pepe, la gran bodega Tío Pepe. Gran bodega Tío Pepe para la cual se solicita un diseño estructural nada menos que a Eduardo Torroja, en los años 40. Eduardo Torroja es el gran ingeniero del siglo XX español. Gran ingeniero, maestro de ingeniero, maestro de arquitecto y responsable de algunas de las obras de la arquitectura e ingeniería española más importantes del siglo XX, ¿no? Su hijo, José Antonio Torroja, que también participó en esta bodega, decía durante mucho tiempo: hasta que mi padre falleció, yo era el hijo de Eduardo Torroja. Ahora que mi padre ha fallecido, soy el padre de Ana Torroja, la cantante, ¿no? Esto lo cuento para contarles que Eduardo Torroja es el abuelo de Ana Torroja, fundamentalmente, ¿no? Eduardo Torroja proyecta un sistema de cubrición de grandes bóvedas de hormigón construidos por una fina lámina de hormigón, apenas son 10 o 12 centímetros, ¿no? Aquí ven ustedes la maqueta de Eduardo Torroja, el proceso de construcción, que fíjense ustedes, no se ve poco, ¿no? Estos son los andamios, ¿no? Los andamios en comparación con el sistema constructivo, ¿no? Y esta es la gran bóveda de hormigón por dentro, ¿no? Son muy difíciles de fotografiar por la altura, ¿no? Además de ese alarde, aquí ven ustedes, el gran volumen construido por 4 grandes bóvedas de hormigón concatenadas que desarrolló finalmente su hijo José Antonio Torroja, porque el padre, autor de esa maqueta anterior, fallece. Fallece antes de que el proyecto se llegue a poner en marcha, ¿no? Las 4 inmensas bóvedas de Torroja, ¿no? Pero siendo esto espectacular, y hablando de esa monumentalidad que antes decíamos, de la expresión de las estructuras vistas, lo más relevante de las bodegas Tío Pepe, la gran bodega Tío Pepe, es la renovación tipológica que proponía. Por primera vez se propone construir una bodega de 3 plantas. Las bóvedas son la planta tercera, pero realmente el negocio del vino necesitaba mucho espacio y lo que se construye es una bodega de 3 plantas cuando la tecnología del hormigón lo posibilita, ¿no? Una gran bodega que, ven ustedes, es un gran contenedor de ladrillo visto y hormigón, en el que, como antes les decía, los materiales expresan su propia naturalidad, su propia materialidad, ¿no? Lo que se llamaría el brutalismo. Brutalismo no por brutal, no por bruto, sino el brutalismo por la expresión natural, bruta de los materiales, ¿no? Ese brutalismo está presente en gran parte de estas arquitecturas, ¿no? Uno de los ejemplos más extraordinarios de la arquitectura de estos años es el manchego Miguel Fisac, ¿no? Me hubiera encantado que estuviera hoy aquí el coordinador de esta jornada, Diego Pérez, que es el gran especialista en Miguel Fisac y ha trabajado como organizador o director de su fondo, no recuerdo, y que además es el responsable que yo tenga esta foto, me la pasó él. Miguel Fisac, que es uno de los arquitectos más importantes de los años 60 en España, en ese momento un arquitecto en el top,
cresta de la ola en esos momentos, recibe el encargo de construir un gran complejo contemporáneo para las bodegas Harbay. Bodegas Harbay, que estaba vendiendo su brandy espléndido, iba a decir por litros, pero no por litros, por mares, por pantanos, ¿no? La bodega se construye en el borde de la ciudad, mirando al viñedo. Pueden ver ustedes por aquí las pequeñitas casas de viña del viñedo tradicional jerezano. Y en ese lugar, desde esa sensibilidad hacia el paisaje, el propio Miguel Fisac nos habla en la memoria del proyecto de la sensibilidad hacia el paisaje que quiso recoger con su proyecto. Él habla de fidelidad al paisaje, pero además dice una cosa muy bonita que dice fidelidad al paisaje, al lugar, pero no solo al paisaje físico, también a ese otro paisaje psicológico, al paisaje de la memoria. Y Miguel Fisac actúa frente al paisaje tradicional de viña, actúa como si fuera un espejo, asume algunas de las características de ese paisaje y las incorpora a su proyecto, ¿no? Las pequeñas casas de viña son releídas con grandes módulos blancos, absolutamente abstractos, que ahora veremos de cerca, y frente a ellos construye una bodega semisubterránea, la primera bodega de Jerez semisubterránea, una bodega semisubterránea que no es, que es esto de aquí, ¿no? Que no es ni más ni menos que la reinterpretación de las grandes terrazas que las casas de viña abren al paisaje. O sea, Miguel Fisac se impregna del paisaje del viñedo y sacándolo de escala reinterpreta ese paisaje, ¿no? Lo reinterpreta casi de manera especular, ¿no? Como un espejo. Estos son los volúmenes superiores, los volúmenes aéreos, ¿no? Donde la arquitectura de Miguel Fisac se muestra en toda su esplendidez, ¿no? Volúmenes absolutamente abstractos que hablan de una arquitectura vernácula, simplificada, cajas blancas, como son las cajas de viña, en el que los elementos ornamentales han desaparecido y es exclusivamente el elemento estructural protagonista, las vigas, las que generan estas líneas de cornisa releídas a través de la propia estructura del hormigón, ¿no? Las fotos de Posey son extraordinarias, ¿no? Esta foto a mí me parece maravillosa, ¿no? No hemos conseguido encontrar al autor, sé que lo ha buscado Diego, sé que lo ha buscado un compañero, lo he buscado yo, no hemos conseguido, pero la foto es absolutamente extraordinaria, ¿no? Al interior, esos volúmenes se construyen con el que fue una de las grandes aportaciones de Miguel Fisac a la arquitectura española, las vigas hueso. Miguel Fisac fue Premio Nacional de Arquitectura, ¿no? Y igual que hablaba fidelidad al paisaje, hablaba fidelidad estructural. Decía, un único elemento, sus vigas hueso, solucionan la entrada de luz. La ven ustedes aquí al fondo, cómo entra la luz entre las vigas hueso, ¿no? Soluciona la cubierta y soluciona la voluntad plástica. Es decir, soluciona los efectos plásticos exteriores e interiores, ¿no? Las bodegas se cubren con unas luces extraordinariamente grandes, con unas vigas que no puede uno entender cómo sostienen, esas vigas tan esbeltas sostienen esa luz tan importante, ¿no? Y dice él, reconoce él en su proyecto, en la propia memoria, reconoce orgulloso, ¿no? Que estas vigas son la síntesis arquitectónica y constructiva, ¿no? Mi preferida, sin embargo, es esta. Ahora, cuando la vean llena y terminada, compartirán o no conmigo. Esta es la bodega más grande que se construye en Jerez y hoy en día siguen diciendo que es la bodega más grande de Europa, ¿no? Hoy mis paisanos acostumbran a decir, es que en Jerez ya no hay bodega. El proceso de transformación de los últimos años del siglo XX, de crisis del sector, acabó con una parte relevante de la arquitectura bodeguera del XIX. Ya les he enseñado a ustedes que eso de que no hay bodega no es cierto, ¿no? Pero es cierto que había más, ¿no? En Jerez ya no hay bodega. En Jerez hay probablemente muchas más bodegas que cuando paisanos mayores nacieron. Lo que pasa es que se trasladaron de sitio. Esta bodega, ahora la van a ver ustedes, es inmensa. Sustituyó a un número importantísimo de bodegas del XIX, ¿no? Pero proporcionó a la empresa las necesidades propias de una empresa del siglo XX y actualmente del siglo XXI. Esto actualmente es la bodega William Humbert. Les hablaba antes de esas nuevas formas, esas nuevas maneras de buscar arquitectura, de buscar nuevas formas. Y frente a la poesía de Miguel Fisac, esta bodega la busca por otro sitio. Lo busca por la prefabricación y por la construcción de edificios modulares, flexibles. Para construir esta bodega se construyó en el año 70 en Jerez una planta de
prefabricados de hormigón que hoy en día yo como arquitecto les digo que creo que no sería viable por la importancia tecnológica que tuvo en su momento. Hoy difícilmente sería viable esto. Una inmensa planta de prefabricados de hormigón que construyó los miles de piezas prefabricadas de varias toneladas cada una de ellas con las que se compone este edificio. Aquí lo ven ustedes en construcción, en el suelo están las piezas ya terminadas de su proceso de prefabricación y aquí se reconoce muy bien el puzzle montado. La bodega se construye en función de un único módulo, que es un pilar con una cubierta en forma de paraguas invertido. Una cubierta formada por, quiero recordar que son 8 dovelas, 8 grandes dovelas de hormigón que apoyan en el pilar y que se cosen entre ellas, ¿no? Los espacios entre los paraguas invertidos se cubren a su vez con otras 4 dovelas distintas. Esto es un sistema de prefabricación absolutamente infinito. Podrían haberse construido todos los miles de metros cuadrados, bastaba seguir poniendo más paraguas, ¿no? El resultado es, les decía, esta inmensa y extraordinaria bodega, extraordinario edificio con un sistema de prefabricado que se generó a partir de estos módulos rectangulares que posibilitaban un inmenso eje interior de 1 kilómetro de largo y al mismo tiempo la posibilidad de la ventilación intermedia entre estas grandes cajas, ¿no? Puede que nos gusten más las bodegas tradicionales. Ya les digo, yo he dedicado muchos años de mi vida a las bodegas tradicionales y me siguen entusiasmando, ¿no? Pero creo que el efecto plástico de esta arquitectura prefabricada contemporánea, que fue capaz de releer el sistema de pilares tradicionales, duplicando las luces, generando, sí, aquellas bodegas tradicionales les decíamos de las catedrales, generando en este caso un espacio cuasi religioso e infinito, yo creo que el resultado fue sin duda extraordinario, ¿no? A mí me parece maravilloso, ¿no? Actualmente esta es la sede principal de las bodegas William Humbert, ¿no? Que tiene como principal producto el... Ah, se me ha ido la cabeza. He pedido el comodín del público. Canasta, el vino Canasta, que es su producto estrella, ¿no? El Canasta. Y el brandy Duque de Alba, que es mi producto estrella. José Antonio Torroja, que fue el ejecutor del proyecto de la Gran Bodega Tío Pepe, volvió a Jerez pocos años más tarde. Fíjense ustedes que estamos todavía en la década de los 60, que todo esto pasó en apenas 10 años, ¿no? Volvió unos años más tarde a Jerez, también para González Vía, para la construcción de las bodegas Las Copas, junto con el arquitecto Humberto Patiño. La bodega Las Copas es dentro de este proceso de renovación industrial. La bodega Las Copas fue uno de los primeros complejos que integró el proceso de vinificación y de almacenamiento del vino. Almacenamiento del vino, la bodega como tal, y el proceso de vinificación entendido como el lugar al que llevan las uvas, se prensa, se extrae el mosto, se vuelve a prensar, se extrae el mosto de segunda calidad, se separa el mosto, es decir, el proceso de extracción de los mostos y distribución. Ese proceso en Jerez no se hacía en la ciudad, se hacía en el campo. Así como las bodegas siempre estuvieron en la ciudad, las casas de viña, los lagares, siempre estuvieron en el campo. Los lagares estaban en la casa de viña, de manera que las uvas se recogían, se prensaban en la casa de viña y el transporte hasta la ciudad, que estaba cerquita, el transporte a la ciudad se hacía ya con el mosto en botas y en carros, después en camiones, ¿no? La bodega Las Copas va a ser uno de los primeros complejos que integra en el mismo conjunto el proceso de vinificación y el almacenamiento. Y esa duplicidad se va a trasladar directamente al propio edificio, ¿no? Mientras que la bodega, que es este espacio de aquí, que ahora veremos, la bodega, al igual que veíamos antes, es un espacio modulado, flexible, de crecimiento infinito, tan infinito que aquí ven ustedes las dos fases en que se construyó, ¿no? Podría haber seguido creciendo, un proceso infinito de crecimiento. Sin embargo, el edificio de vinificación, que es el que se situaba delante, se convirtió
conscientemente en una especie de gran emblema de la marca de González Vías. El propio edificio quiso convertirse en uno de los recursos de González Vías, que ha manejado como nadie siempre la publicidad, ¿no? Recuerden, pues, va a estar el tío Pepe, ¿no? Pero no fue solo la única. De manera que mientras la bodega es un edificio modular, flexible, infinito, el edificio de vinificación se transforma en un gran pórtico monumental. Un gran pórtico monumental que es la cara del complejo de las Fotas, a esto que ven ustedes por aquí, que es la carretera nacional 4. Por delante de las copas iba a pasar todo jerezano o todo visitante de la provincia de Cádiz que, viniendo por la carretera de Madrid, fuera hacia el puerto de Santa María, hacia Cádiz, consciente de la importancia que tenía hacia la carretera este frente. El edificio asume esa trascendencia y se convierte, decíamos antes, asume la condición monumental de los grandes edificios de la historia, ¿no? Este es el espacio interior de la bodega, preciosísimo a mi gusto. Un espacio interesantísimo, muy en la línea del anterior, un espacio modulado, construido mediante también un paraguas invertido, en este caso son hexágonos. Al ser hexágonos, esa combinación es todavía más sencilla y igualmente infinita, y hexágonos construido a la cubierta a 2 alturas que permitía la entrada de la luz, ¿no? Esta foto, que es una foto de época, yo no he conocido la bodega así, por transformaciones posteriores, ¿no? Pero esta foto, que es de época, es absolutamente, el espacio es precioso, ¿no? Pero además les decía, y quería justificárselo con ellos, que las bodegas estas responden a la arquitectura que está en ese momento de vanguardia. Lo que ven aquí abajo no es la bodega. Esto fue el pabellón que presentó la nación española a la exposición de Bruselas de 1958. Pabellón que se llevó el primer premio, en el que el franquismo mostraba su cara más moderada, vanguardista, a través de una arquitectura de primerísimo nivel y de vanguardia, ¿no? Este es el pabellón de Bruselas y evidentemente la bodega de Patiño y Torroja bebe muy directamente de ese pabellón de Bruselas, ¿no? Les decía, sin embargo, que frente a la Nacional el edificio construye, sin embargo, una imagen mucho más potente, ¿no? Se convierte en un gran pórtico de hormigón que relee, espero que no les parezca excesivo mi comparación, que relee los grandes pórticos de la arquitectura clásica, ¿no? Y los relee teniendo una referencia muy directa. Esa referencia es nada menos que Le Corbusier. Le Corbusier es el gran arquitecto del siglo XX en Europa, el juglar del espacio, el principal referente para la evolución de la arquitectura contemporánea a partir de los años 20. Es decir, los arquitectos están tomando referencias de primerísimo nivel. Y Le Corbusier había construido, unos años antes, el Parlamento para el Punjab, en la India, para el estado del Punjab en la India. Había construido el Parlamento y lo había construido con una gran sala cuadrada y por delante un gran pórtico de hormigón a modo de pórtico de acceso, ¿no? Ese pórtico de acceso se transforma en González Vías en la fachada del edificio de vinificación, ¿no? Les hago ver esta pasarela de aquí y yo ahora les cuento. Ese edificio de vinificación, además de su potente imagen empresarial, por delante de la que pasaba todo el mundo, y evidentemente en Jerez en los años 60-70 a nadie dejaba indiferente la potencia de esta arquitectura, la comprendiéramos o no, nos gustara o no, pero a nadie dejaba indiferente esta arquitectura. No olvidemos tampoco que en España en los años 60 estamos deseosos de novedad, estamos deseosos de modernidad, y esa modernidad jugó del lado de los arquitectos y de las empresas bodegueras, ¿no? Este edificio, además de esa potente imagen, incluye una lectura dinámica de sus espacios que yo no he encontrado en otras arquitecturas bodegueras, ni de ese ni de otros momentos. La propia memoria del edificio cuenta perfectamente cómo es el discurrir dinámico de las uvas desde que llega en el camión, cómo el camión pasa por la báscula, cómo el camión se acerca al pórtico, dónde se vacían las cajas, dónde van las cajas vaciadas a través de una cinta transportadora a qué edificio, cómo las uvas por gravedad bajan desde la llegada hasta la planta inferior que están las prensas, cómo el zumo de las uvas, el primer mosto,
por gravedad también discurre hasta los primeros toneles. O sea, hay todo un proceso dinámico que el propio edificio impulsa ayudado por la gravedad. Pero al mismo tiempo, y esta para mí fue una sorpresa cuando lo descubro estudiando el proyecto, porque lo cuenta la propia memoria del proyecto, es la primera bodega del marco del Jerez al menos que incorpora el enoturismo. La bodega incorpora dentro del propio proyecto un recorrido para visitas. Un recorrido para visitas que sin interferir en los procesos de vinificación permite sin embargo contemplarlo. Y esa es la pasarela que les enseñaba. Aquí no aparece en la imagen, aquí estaba el edificio de turistas, el edificio de turistas daba la bienvenida, no sé cuánto, y empezaba el recorrido turístico por esta pasarela. Esta pasarela se asoma por estos grandes ventanales, se asoma a las salas de prensa. Y a través de esta pasarela, fíjense ustedes si es o no un pórtico, ¿no? Los grandes pilares, la gran visera, ¿no? A esta pasarela se asoma a los procesos de vinificación. O sea, se podía ver cómo estaban las prensas funcionando, cómo estaba la gente trabajando. Y ese recorrido lleva a lo largo de todo el pórtico, baja después a través de una rampa que conduce a las grandes bodegas, que tienen un balcón que permite asomarse a la contemplación de la inmensa bodega de las copas y de sus paraguas hexagonales, y después continúa el recorrido hasta de nuevo el edificio de ingreso. No es casualidad, y les decía que González Villa siempre fue experta en el manejo de la publicidad, no es casualidad que esta arquitectura de pronto se hiciera con la imagen de las empresas, ¿no? Porque buscaron hacerlo, ¿no? Les traigo como ejemplo dos guías oficiales de Jerez. La guía de 1953, en el 53, todavía reproduce en su portada la bodega La Concha. La bodega La Concha es el gran icono arquitectónico de la bodega González Villa y de la ciudad de Jerez, sin duda, uno de sus iconos. En 1972, cuando la bodega Las Copas apenas está terminada, en 1972 la bodega La Concha ha sido sustituida por la bodega Las Copas. Había necesidad de generar una nueva imagen empresarial y la arquitectura estaba proporcionando esa nueva imagen, ¿no? No fueron solo esas bodegas de autor las que se construyeron muchas bodegas más, la mayoría de menos relevancia que esta. Esas bodegas vinieron a ocupar fundamentalmente la periferia de la ciudad, su tamaño le impediría insertarse dentro de la ciudad, y vinieron fundamentalmente a ocupar un espacio en torno a la circunvalación de la Nacional 4 recién construida. El propio Plan General impulsó que las nuevas bodegas se construyeran en el entorno de la Nacional 4 con la intención de construir un barrio de bodegas. Es decir, la ciudad no asumía, ya todavía en los años 60 del siglo XX, no asumía las bodegas como algo extraño, como algo ajeno, que hay que construir en un polígono aislado, sino que al contrario, la ciudad impulsa en los años 60 la construcción de un barrio de bodegas. Y ese barrio de bodegas se sitúa en varios cientos de hectáreas, se sitúa a lo largo de la carretera Nacional 4. Y a lo largo de esa carretera se va sucediendo un nuevo paisaje del Jerez, en este caso un paisaje que se contempla a través del coche, ¿no? Estas serán algunas de las bodegas que se construirán en esas décadas, ¿no? Las copas y internacionales oficiales, ¿no? Un nuevo paisaje, como fue el del siglo XIX, un nuevo paisaje que una vez más, a principios de los años 70, ha transformado la cara a la ciudad. La cara a la ciudad de los que ahora llegan en coche. Claro, antes, en el 19 llegaban en carreta. De los que llegan ahora en coche y a través de la circunvalación de la Nacional 4 van recorriendo todo ese nuevo paisaje de bodeguero, ¿no? Fíjense la cornisa sur. Esto de aquí, ahora quito el puntero, esto de aquí es la puerta de rota que les he enseñado en el siglo XIX. Fíjense, toda la cornisa sur, como va a ser ocupada por la expansión de la bodega Domé. Por la expansión de la bodega Domé esto también, y esto por la bodega González Villa. A partir de aquí empiezan las copas, ¿no? Toda la cornisa sur va a ser de nuevo ocupada otra vez, como ya ocurrió en el siglo XIX, por la nueva arquitectura bodeguera, transformando el paisaje y transformando la imagen de Jerez hacia el exterior. Esta foto es de hace muy pocos días. Las bodegas Domé, construidas en el siglo XX, ahora en el XX,
Las bodegas Domé todavía siguen siendo la principal fachada de la ciudad cuando se viene desde Sanlúcar, ¿no? Y voy acabando. Sí. Gracias por su paciencia. Sin duda, la arquitectura del Jerez tiene un valor intrínseco por sí mismo, como edificios, ¿no? Pero yo entiendo que su principal valor es el de estar completamente imbricada en la ciudad, el ser las responsables de la construcción y transformación de la imagen y del paisaje de la ciudad Jerez, ¿no? El paisaje del vino de Jerez es el paisaje de la ciudad de Jerez, ¿no? De manera que la principal producción arquitectónica del vino de Jerez es la propia ciudad de Jerez, ¿no? Con este panorama general que quería yo hoy contarles, espero haberles presentado simplemente todo lo que allí sucedió y con ellos incitarles a visitarlo, a conocerlo, ¿no? Como me da vergüenza ser yo el que le diga vengan, le voy a pedir a mis visitantes ilustres del siglo XIX que se los recomienden. Ocurre con Jerez como con esas enormes fortunas que se niegan a brillar de lejos y que temen suscitar la envidia. Solo al entrar me convencí de que se trataba de una ciudad importante. Eso dice Latour a mediados del siglo XIX. Gautier, al que ya conocemos, dice, se nos llevó inmediatamente a las bodegas. Claro, nos vio otra cosa, recuerden. Y dice, nunca se ofreció espectáculo más glorioso a la vista de un bebedor. Marchamos por avenidas de toneles colocados en 4 y 5 filas superpuestas. Y de nuevo Latour dice, recorrer y visitar sus inmensas bodegas, en las que 8, 10 o 15.000 toneles bien alineados asombra y acaso podría decirse embriaga la mirada, ¿no? Espero haberles al menos embriagado la mirada un poquito. Muchas gracias.